continuación vamos a ir recorriendo y empezando a familiarizarnos con la herramienta Microsoft Power BI. Vamos a comenzar con la solución, el componente de Microsoft Power BI llamado Power BI Desktop, que como dijimos es un producto que se instala en sistemas operativos Windows y es la herramienta del analista de datos para construir informes. Power BI Desktop, lo estamos viendo en este momento, tiene tres partes principales. Tiene el área blanca, que sería el lienzo, tiene la zona de campos y visualizaciones y tiene los tipos de visualizaciones de informe, de datos y de relaciones. Ya en el uso los vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Todo el ciclo de BI comienza obteniendo datos. Para obtener datos tengo un montón de fuentes de las cuales puedo acudir. En este caso voy a traer desde Excel. Voy a traer los datos de mi ejemplo financiero. Una vez que elijo una planilla de Excel, él me da las opciones de mostrarme las hojas de esas planillas de Excel, inclusive las tablas de las planillas de Excel. Si ya trabajaron con Excel, lograrán distinguir que tabla no es lo mismo que rango de celdas ni que hoja. Son conceptos distintos en Excel y tienen un icono diferente. A las tablas le pone el icono con el encabezado azul, a las hojas les pone como las solapas abajo que tienen las hojas del libro. Yo en cualquiera puedo seleccionar y ver una previsualización de los datos. Si un dato lo tengo como tabla y como hoja, siempre la recomendación es elegir su modalidad tabla. ¿Sí? Elijo que voy a trabajar con la tabla de datos financieros y le voy a dar cargar. Al darle cargar, los campos de ese Excel van a aparecer en el sector derecho como campos que puedo utilizar en la construcción del reporte. Hacer un reporte en Power BI Desktop es algo bastante intuitivo y responde a la premisa que habíamos mencionado de que cualquier información puede ser expresada como un gráfico. Para ello voy a arrastrar el campo de ventas hacia el lienzo y él automáticamente va a tratar de construirme un gráfico para mostrarme ventas, en este caso un gráfico de barras. ¿Sí? Si sobre el mismo gráfico agrego un campo más, como podría ser país, country, él va mostrándome las ventas por país. ¿Sí? Son los ejes. Puedo ir añadiendo más gráficos. Por ejemplo, voy en un espacio en blanco volver a arrastrar ventas, pero en este caso lo voy a cruzar con segmento. También tengo todas estas visualizaciones que son tipos de gráficos en los cuales yo puedo ir cambiando. Voy a cambiar un tipo de gráfico diferente. Voy a hacer un tercer gráfico con ventas. También lo voy a hacer con país, que ya vieron cuáles son los 5 países. Pero para este tipo de gráfico voy a utilizar un tipo de gráfico de mapa. Y yo voy a elegir el tipo de gráfico mapa y él va a tratar de ubicar eso en el mapa. Esto es algo interesante porque yo no le di ninguna coordenada, sino que él se está basando en los nombres. Los nombres de los países podrían indicar. Primero, ahí hace dos pasos. Primero, identificar qué tipo de información geográfica es y después ponerme todos en el mismo plano. En este caso, detecto que son países y que me los pasa a graficar. ¿Es requisito escribir correctamente el nombre de los países? Sí. Si no, no. Pero diferencias como las de los acentos y eso, también las omite, igual logra ubicar, aunque yo pueda escribir Asunción sin acento, lo va a encontrar, sí. En el caso de que sea en un país, las ciudades también lo va a encontrar. También va a encontrar ciudades. Vamos a hacer un ejercicio también con eso. O sea, información geográfica va desde coordenadas, latitud y longitud, que es el nivel más fino, pasando por códigos postales, direcciones, ciudades, departamentos, países. Vamos a combinar con información de ventas por
banda de segmentos, banda de descuentos, perdón, y voy a elegir otro tipo de gráfico. Hasta aquí, o sea, podemos ver la venta desde distintas perspectivas. O sea, fíjense que en un solo vistazo yo estoy viendo las ventas por país, por segmento, por banda de descuento y por también el punto de vista geográfico. Lo interesante en Power BI con la información gráfica es cuando empiezo a combinar o a cruzar datos. Porque al cruzar es decir, ¿qué relación tienen las ventas sobre el país sobre las ventas de segmento? Entonces, si quiero ver la relación, empiezo a elegir, por ejemplo, uno de los países, elijo Alemania, y al elegir Alemania, todos los otros gráficos se filtran en función de Alemania. Es decir, puedo ver qué parte de Alemania representan en los segmentos, qué parte de Alemania representan en las bandas de los descuentos y la ubicación, lógicamente, focalizada en Alemania. Mismo criterio podría ser ahora, quiero ver los clientes que son de gobierno. Elijo gobierno y va a ser la misma regla para filtrarme la información de países de su segmento gobierno, de las bandas de descuentos de su segmento gobierno, y así podría hacerlo también con las bandas de descuentos. ¿Quiénes son los que dan descuentos altos? También ahí empiezo a analizar desde ese otro punto de vista. Entonces, tener un buen set de variables que puedan correlacionarse es muy interesante para el análisis rico que me permite entrar en cada uno de los detalles y ver cómo afecta una variable a la otra. ¿Es automático que ya Power BI conecta su gráfico? Automáticamente conecta todos los gráficos, ¿sí? Estoy hablando en todos los casos de ventas, pero con diferentes perspectivas, ¿sí? ¿Y esa modificación la hace solamente el analista o el usuario, por ejemplo, que tiene el teléfono también puede hacer clic? El usuario tiene el mismo nivel de interacción que tenemos acá. Y de hecho a eso iba. Voy a guardar este informe para publicarlo. ¿Sí? Le voy a llamar 2019-10, que sería el año mes. Informe financiero. El Power BI no tiene incorporado todavía el Machine Learning. Sí, y vamos a ver un ejemplo. Una vez que lo tengo guardado, lo guardé localmente para poder ir a la opción de publicar. Ir al publicar es hacer la transición del componente de Power BI Desktop al Power BI Service, ¿sí? Voy a elegir un área de trabajo donde lo quiero publicar. Está haciendo en este momento la publicación. Y cuando lo termina de publicar, lo que me da es un link. Es decir, puedes abrir esto en Power BI. Entonces ya salgo de la herramienta, paso a un navegador. Que este mismo link lo podría, en ámbito empresarial, lo comparto con mi gerente, es el informe que habían querido. Lo puedes ver en cualquier dispositivo. Tal es así que yo ya tengo instalado el Power BI. Bill Gates va a seguir siendo el hombre más rico del mundo. Y van creando todas las cosas. En Netflix hay un documental sobre tenés que ver. 14 libros en un día, leer por una partecita. 14 libros. Impresionante. Si pagas el premio, no puedes hablar con Nelson. Con lo que cuesta $2,000 por mes. ¿De cuántas empresas? Estoy abriendo el informe financiero, el que acabamos de hacer. También aquí puedo elegir uno de los países y filtrarlo en el celular. Todo este recorrido de los 3 productos puedo hacerlo con la cuenta gratuita. Sí. Que, por ejemplo, vos actualizas de tu celular, pero no pasa esa actualización al navegador, ¿verdad? Solamente la actualización se puede hacer desde... La actualización radica en el service, ¿sí? Es decir, el service, si tiene los datos actualizados, el celular o el navegador ve lo que tenga actualizado el service.
Es el service el que debe ir al origen de datos, actualizar.